Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con ganas de enterarse de todo lo que tengo para contarles hoy. Yo estoy aquí con el café recién hecho y la batería de la cámara a tope, porque hoy tenemos un temazo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, que nos ha hecho suspirar frente a la pantalla y que nos ha tenido en vilo durante meses. Si adivinaron, Ander Ercel y Kerem Bürsin. Y no me voy a limitar a hablar de su trabajo, aunque eso siempre es interesante. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores Romance. Romance al máximo nivel, del que te hace creer en los cuentos de hadas, del que te hace pensar que, tal vez, el amor verdadero sí existe. Pero esperen, que la cosa no queda ahí. Porque no solo vamos a hablar del romance que todos vimos en Senkalkam, no señores. Hoy vamos a hablar de una celebración secreta. Sí, lo oyeron bien. Rumores, indicios, miradas cómplices, todo apunta a que Ande y Kerem celebraron algo muy especial en secreto. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue? ¿Quiénes estuvieron invitados? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos hoy. Así que prepárense un cafecito, acomódense en el sillón, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, y pónganse cómodos porque esto va a estar bueno. Bueno, a ver por dónde empezamos. Ande y Kerem. Dos nombres que juntos suenan a magia, a química explosiva, a amor verdadero. Desde que los vimos por primera vez en Senkalkam, la chispa entre ellos era innegable. Y no solo en la pantalla, detrás de cámaras, en las entrevistas, en las fotos, la conexión era palpable. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a todo lo que pasaba a su alrededor. Y claro, los fans, que somos unos detectives profesionales, empezamos a atar cabos. Miradas que duraban más de lo normal, sonrisas que lo decían todo, gestos cariñosos que no se podían ocultar, era evidente que ahí había algo más que una simple amistad. Pero ellos, claro, se hacían los interesantes. Somos amigos, decían. Nos llevamos muy bien, insistían. Y nosotros los fans con el corazón dividido entre la ilusión y la decepción. ¿Será que nos estamos imaginando cosas? ¿Será que estamos viendo amor donde solo hay amistad? Pero a ver, seamos sinceros, ¿quién se creía esa historia? Nadie. Era demasiado evidente que Ande y Kerem estaban enamorados hasta las trancas. Y no los culpo, Porque si yo tuviera a alguien como Ande o como Kerem al lado, tampoco podría resistirme. Y entonces llegó el bombazo. Confirmaron su relación. El mundo entero se vino abajo. O bueno, al menos el mundo de los fans de Senkalkam. La alegría era inmensa, la euforia era total. Por fin se había hecho realidad lo que todos habíamos estado esperando. A partir de ahí, la cosa se puso aún más interesante. Viajes juntos, fotos románticas, declaraciones de amor en las redes sociales. Ande y Kerem no se escondían. Demostraban su amor al mundo entero. Y nosotros los fans, felices como lombrices, celebrando cada uno de sus momentos. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo momentos difíciles. Rumores de ruptura, críticas, especulaciones, la presión mediática era enorme. Y Ande y Kerem, como cualquier pareja normal, también tenían sus altibajos. Y es que, vamos a ser honestos, la fama no es un camino de rosas. Estar constantemente bajo el escrutinio público con miles de personas opinando sobre cada uno de tus movimientos es agotador. Y eso inevitablemente pasa factura a cualquier relación. Además, no olvidemos que ambos son profesionales muy exitosos, con agendas apretadísimas y compromisos laborales que los llevaban de un lado a otro del mundo. Y mantener una relación a distancia con poco tiempo para verse, requiere un esfuerzo extra y una gran dosis de comunicación. Pero a pesar de todas las dificultades, Ande y Kerem lucharon por su amor. Intentaron mantener viva la llama, dedicándose tiempo el uno al otro siempre que podían y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Y nosotros los fans admirábamos su fortaleza y su compromiso. Y ahí es donde entra en juego el tema de la celebración secreta. A ver, pónganse cómodos que esto se pone bueno. Resulta que, según mis fuentes, Ande y Kerem organizaron una celebración muy íntima, muy privada, en algún momento de su relación. No me refiero a una cena romántica cualquiera, no. Hablamos de algo más grande, algo más significativo.
Algo que merecía ser celebrado en la intimidad, lejos de las cámaras y de los flashes. ¿Cuándo fue? Ahí está el misterio. Algunos dicen que fue durante una escapada romántica a las Maldivas, donde disfrutaron de unos días de relax y desconexión. Otros apuntan a que fue en Estambul, en la casa de uno de sus amigos más cercanos. Lo que sí está claro es que fue un momento especial, un paréntesis en medio de la vorágine de sus vidas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Porque, ¿qué estaban celebrando exactamente? A ver, hagamos un poco de brainstorming. Algunos dicen que fue para celebrar su aniversario, el primer año de su relación. ¡Qué bonito! Un año de amor, de risas, de complicidad. Un hito que merecía ser festejado por todo lo alto. Pero otros tienen una teoría aún más interesante. Dicen que fue para festejar algún logro profesional importante. Quizás el éxito de Senkalkam en el extranjero, o la firma de algún contrato publicitario millonario. Al fin y al cabo, ambos son estrellas en ascenso y cada logro merece ser celebrado. Lo que sí está claro es que fue algo muy especial, algo que querían mantener en secreto. Querían proteger su intimidad, evitar que la prensa y los fans se entrometieran en un momento tan personal. Y eso es totalmente comprensible. ¿Quiénes estuvieron invitados? Pues obviamente sus amigos más cercanos y sus familiares. Gente de confianza, gente que los quiere de verdad y que los apoya en todo momento. Nada de prensa, nada de paparazzis. Solo ellos disfrutando de su amor en la intimidad. Imaginen la escena, una cena a la luz de las velas, música suave de fondo, risas, confidencias. Un ambiente cálido y acogedor, donde Hande y Kerem podían ser ellos mismos, sin poses ni artificios. ¿Qué celebraron exactamente? Esa es la gran pregunta. Algunos rumores apuntan a que fue una pedida de mano secreta. Imagínense. Hande y Kerem comprometidos en secreto, planeando su boda lejos de los focos. Sería un sueño hecho realidad. Un cuento de hadas moderno con una princesa y un príncipe que se enamoraron en un set de rodaje. ¡Ay, me emociono! Y aquí es donde los detalles se vuelven cruciales. Según algunas fuentes, Hande lució un vestido blanco precioso, sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza natural. Y Kerem, por supuesto, estaba impecable con una sonrisa de oreja a oreja que lo delataba. Pero a ver, seamos realistas, también podría haber sido simplemente una celebración de su amor, un momento para desconectar de todo y disfrutar de su compañía. Al final, lo importante es que estaban juntos, felices y enamorados. Un respiro en medio de la tormenta, una oportunidad para recargar las pilas y seguir adelante con su relación. Y es que a veces, las cosas más sencillas son las que más valen. No siempre se necesita un gran evento para demostrar el amor. A veces basta con una cena íntima, una conversación sincera o un abrazo cálido para fortalecer el vínculo. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de cada uno. ¿Qué creen ustedes que celebraron Hande y Kerem en secreto? ¿Creen que se comprometieron? ¿O creen que fue simplemente una celebración de su amor? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus teorías. Necesito saber qué piensan. Ahora bien, independientemente de lo que hayan celebrado, lo que está claro es que Hande y Kerem vivieron una historia de amor muy intensa, muy real y muy apasionada. Una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos dejó un sabor agridulce en la boca cuando llegó a su fin. Porque sí, como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem ya no están juntos. Su relación terminó hace algún tiempo. Y sí, fue una noticia triste, una noticia que nos dolió a todos los fans. Yo lloré mares. Pero a ver, así es la vida. Las relaciones empiezan y terminan. Y lo importante es recordar los buenos momentos, los momentos de felicidad, los momentos que nos hicieron creer en el amor. Y es que a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las agendas, las prioridades cambian y la relación se va desgastando. Y lo más sano en esos casos es tomar caminos separados y seguir adelante. Pero eso no significa que el amor que sintieron no fuera real. Al contrario, fue un amor intenso, profundo, que marcó sus vidas para siempre. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que tenemos que hacer con la historia de Hande y Kerem. Recordar los momentos mágicos que nos regalaron, las miradas cómplices, las sonrisas enamoradas, los viajes juntos, las declaraciones de amor,
y agradecerles por haber compartido su amor con nosotros. Porque al final, eso es lo que importa. El amor. La conexión. La complicidad. Y Hande y Kerem, sin duda alguna, tuvieron todo eso. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor siempre permanecerá en nuestros corazones. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Al fin y al cabo, en el amor nunca se sabe. Nunca hay que perder la esperanza. Y bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este repaso por la historia de amor de Hande y Kerem. Me he dejado la garganta grabando. Resumiendo un poco, hoy hablamos del romance al máximo nivel entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su conexión innegable en Senkalkam, de los rumores de una celebración secreta y de cómo su historia de amor nos hizo soñar a todos. Además, exploramos las posibles razones detrás de esa celebración y reflexionamos sobre el final de su relación. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Son los mejores. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué piensan de la historia de Hande y Kerem y qué creen que celebraron en secreto. Me encanta leer sus opiniones. Son mi inspiración. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like al vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Es gratis y me hacen muy feliz. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún chismecito fresco. Tengo muchas sorpresas preparadas. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besitos.